Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Tras la victoria de la Cerámica, el Betis de Pellegrini ha vuelto a vencer, ha vuelto a ganar una vez más, en este caso frente al Getafe de Bordalás en el Benito Villamarín por 1-0 y de hecho ayer viernes durmió en puestos de Europa League. Estamos aquí para analizar todo lo que fue el partido, un encuentro en el que el Betis tuvo algunos problemas en algunos tramos en salida de balón, en ataque posicional, un Andrés Guardado al que le costó un poquito y muchas más cositas por analizar. Antes de comenzar me gustaría volver a comentaros que más allá de estar en Twitter y por aquí en YouTube, también me he abierto una cuenta de Instagram en la que estamos subiendo contenido muy diferente y en la que próximamente haremos un sorteo de la camiseta del Real Betis Balompié. Por tanto, en la descripción tenéis el enlace para los que queráis seguirme. Ahora sí que sí, comenzamos. Antes de comenzar, como siempre, vamos con ambos 11. Por parte del Betis, Joel Robles en portería, defensa de 4 para Emerson, Mandy, Sidney y Juan Miranda. En el doble pivote, Guido Guardado. Por delante, Canales en la izquierda, Aitor en la derecha y Fekir por detrás de Loren Morón. Por parte del Getafe de Bordalás, en portería, David Soria, defensa de 4 para Yené, Cavaco, Chacla y Matías Olivera. En el doble pivote, Arambarri junto a Maximovic. En los costados, Cucurella, Niom y la doble punta, Ángel junto al Cucho. El Betis lo cierto es que entra realmente bien al partido, consigue salir de presión con relativa facilidad, consigue entrar por bandas, consigue generar ocasiones, pero a raíz de la lesión de la baja de Nabil Fekir en el once inicial, pues evidentemente le comienza a costar un poquito más, sobre todo en salida de balón. Y es que el francés ya en los 13 minutos que jugó demostró al equipo lo que podía darle en esa salida de balón. Hay una jugada que creo que lo refleja muy bien. Nabil Fekir viene a recibir con Yené, que estaba como lateral derecho pegadito a él, consigue recibir de espaldas a portería, consigue desbordar al lateral derecho y consigue conducir y prácticamente plantar al equipo en campo contrario. Aquí el francés a mí me parece diferencial, recibiendo espaldas a portería, a pesar de ello consigue desbordar, consigue conducir y consigue que el equipo pueda transitar con muchísima facilidad, ya sea jugando con el otro lateral, ya sea jugando con el otro extremo o únicamente conduciendo él de forma individual. Los otros dos aspectos yo creo que con más importancia para que el Betis tuviese algunas dificultades en la primera mitad, cuando el Getafe lanzaba presiones muy altas o también cuando defendía en bloque medio, porque el equipo de Bordalás estuvo permutando entre una presión muy agresiva en bloque alto o plantar el bloque medio e intentar saltar sobre los primeros pases del Betis. Como comentaba, los otros dos factores, en primer lugar, que Guardado ya en la primera parte le estaba costando un poquito, no terminaba de estar fino en el desplazamiento en largo, y Guido Rodríguez ayer, a pesar de hacer un muy buen partido, con balón quizás en largo también tuvo algunas dificultades. En la segunda parte todo esto se magnificó y después lo comentaremos, pero en la primera Guardado ya comenzaba a no estar tan fino como la semana pasada, por ejemplo, frente al Villarreal. Otra de las razones por las que al Betis le costó bastante salir de esa primera línea de presión del Getafe, en pantalla le estaréis viendo un movimiento que lo vimos unas cuantas veces, y es que a Sidney le costaba mucho con esa pierna zurda, porque evidentemente él es diestro, poder golpear el largo. Como está viendo en pantalla, este movimiento lo vimos en algunos momentos. Miranda se hunde, se pega mucho a Sidney para arrastrar al extremo contrario y que Guardado pudiese estirar, pudiese atacar esa zona que está viendo en pantalla. ¿Qué sucede? Que con Sidney, que tiene tantas dificultades con esa pierna izquierda, como es lógico, no tiene la precisión para poder filtrar ese pase y poder darle salida al equipo. Tuvo bastantes veces, yo diría, el futbolista del Betis, el brasileño, esa línea de pase, pudo dar esa asistencia para que el Betis pudiese salir de presión, pero al tener esa carencia con la izquierda el equipo no conseguía salir tampoco y Sidney tenía que volver a empezar con Joel Robles. A pesar de estos problemas en salida en la primera mitad, que ya con Guardado y con Guido el equipo le estaba costando bastante, el pase desde Aissa Mandy, que estuvo de nuevo muy bien en salida de balón, hasta Loren Morón, creo que al equipo le sentó realmente bien y tenemos que hablar del partido del Marbellí. Evidentemente lo que falla en la primera mitad, minuto 10 si no me equivoco, no hay por dónde cogerlo, es insostenible y de hecho también después la segunda parte tiene una muy clara a pase de Cristian Tello a la que no llega. A pesar de esto, me quiero salir de estos fallos, quiero analizarles fuera del área, porque también aquí en el canal lo hablamos bastante y creo que hay que ser justos con el Marbellí. Yo creo que ha sido su mejor partido con el Betis, como he comentado, a pesar de estos dos fallos que para mí son muy claros y que no se pueden sostener. Como comentaba, creo que estuvo realmente bien viniendo a recibir de espalda a portería, descargando ambas bandas, ganando duelos, bajando balones. Hay que comentar también que el central del Getafe, Chacla, no tuvo su mejor noche, creo que se quedó bastante cortito y que a Loren se lo puso también muy fácil, pero creo que ahí está el trabajo del Marbellí, que en la primera parte, bajo mi punto de vista, consiguió darle salida al equipo y esto en parte, pues el Betis de Pellegrini también lo agradece, como comento, más allá de esos dos fallos que ya he dicho que son insostenibles.
En ataque posicional el Betis tenía este problema muchas veces y en pantalla estaréis viendo esta estructura que evidentemente creo que es catastrófica. Con Canales viniendo a recibir muy abajo porque el equipo no conseguía salir, dos extremos muy abiertos en amplitud, pinchaditos en banda y con Loren Morón pues prácticamente en un islote. Así yo creo, bajo mi punto de vista, es muy complicado progresar. Con Canales como media punta ya no pierdes un extremo, que es donde estaba el cántabro, y porque baja a recibir bastante, sino que ahora pierdes esa media punta. Y si a esto le sumamos que tanto Tello como Aitor Rival en espacios reducidos y jugando por dentro tienen muchísimas dificultades, evidentemente le quitas esa línea de pase para el media punta, pues te queda un equipo al que le cuesta mucho progresar, que intenta jugar el espacio pero que no lo consigue porque el Getafe está muy cómodo y sobre todo Arambarri y Maximovic absolutamente libres para poder ir a una cobertura, a una ayuda y poder hacer que el equipo no se desangre por ninguno de las dos bandas. Y así, lógicamente, es muchísimo más complicado progresar. Lo de Canales en la media punta, pues bueno, quizás si Guardado hubiese tenido un partido y Canales puede recibir más veces entre líneas, en tres cuartos, tiene sentido, pero con Canales teniendo que venir a recibir tan abajo y con los extremos tan abiertos, es prácticamente imposible poder salir desde atrás o poder por lo menos superar esa presión del Getafe. En salida de balón volvimos a ver un Betis con Guido Rodríguez como lateral derecho, prácticamente lo que venimos viendo durante ya bastantes partidos, y en pantalla estaréis viendo cómo presionaba el Getafe, con 4-4-2 y con Cucurella haciendo un trabajo brutal sobre Guido y sobre Emerson, tapando esa línea de pase y presionando en muchos momentos al argentino cuando tenía que recibir. Y ahí el Betis, es cierto que es una estructura que creo que tiene mucho sentido para salir, que al Betis lo cierto es que le suele salir bastante bien, pero que ayer dependía mucho de la finura de Guardado en transición, o por lo menos en la distribución del juego para que el equipo pudiese transitar. El mexicano recibía, se daba la vuelta, jugaba en largo y lo cierto es que a veces acertaba y a veces no. Si falla esos pases, pues evidentemente es muchísimo más complicado para el equipo poder salir. Si a esto le unimos a esta dificultad del mexicano, incluso de Guido, en algunos balones en largo le añadimos el trabajo brutal del Getafe sin balón, con los dos puntas, con los dos extremos, ambos pivotes, es que son todos futbolistas de un perfil que sin balón trabaja una barbaridad, pues es muchísimo más complicado poder salir de atrás y poder transitar. Aún así, aunque el equipo pudiese salir, porque en algunos tramos sí que mediante Guido y Guardado conseguía salir por dentro, cuando Guardado en la primera parte estuvo realmente bien, porque tuvo algunos tramos de buen juego, el Getafe replegaba muy rápido. Además, Tello estuvo realmente mal por fuera, creo que le costó mucho y después hablaremos de él, y Aitor Rival no tiene ese último pase, no tiene esa toma de decisión diferencial en tres cuartos. Por tanto, si el Betis conseguía salir, conseguía transitar por fuera con alguno de los dos extremos, no tuvieron el día y frente a un Getafe que replegaba muy rápido y a alta intensidad, es prácticamente imposible. A pesar de estas dificultades con balón en ataque posicional y en salida que creo que tuvo el equipo y las razones que hemos comentado, sin balón lo cierto es que el equipo de Pellegrini estuvo muy bien. El Getafe normalmente jugaba en largo, pero también tuvo algunas posesiones y ahí el equipo de Pellegrini creo que trabajó muy bien, que lo tuvo controlado en todo momento, consiguió imponerse en su propia área, consiguió ganar muchos duelos y sin balón el equipo no sufrió prácticamente nada. Creo que también a nivel defensivo tenemos que poner en liza el buen rendimiento del conjunto del chileno. En la segunda parte, que bajo mi punto de vista es bastante peor que la primera, vimos un Andrés Guardado horrible. Creo que hizo una segunda parte terrorífica. Perdió el balón en esos primeros pases, falló también algunos de esos primeros pases, no estuvo fino en el desplazamiento en largo. La segunda parte del mexicano creo que estuvo realmente mal. Guido, que en la segunda parte también falló muchos balones en largos y lógicamente en salida de balón el equipo tiene dependencia de este doble pivote. A Guido ya sabemos que no se lo podemos exigir, pero al futbolista que le acompañe sí. Y Guardado ayer en la segunda parte no consiguió darle salida al equipo con los pases que intentó. A pesar de ello, a pesar de estas dificultades, porque es que el Getafe incluso le quitó la pelota en muchos tramos al Betis, el conjunto de Pellegrini las tuvo claras para llevarse el partido. También tenemos que poner en liza que al Getafe le costó una barbaridad. Lo de Cavaco y Chacla ayer creo que fue dramático y el Betis por esto mismo también consiguió crear ocasiones. A esta imprecisión del Getafe, a estas dificultades en área propia del conjunto de Bordalás, le sumamos la calidad bruta que tiene el equipo de Pellegrini. Por mucho que le cueste salir, por mucho que le cueste transitar, atacar en forma posicional, Guido Rodríguez te puede recibir fuera del área, como ya vimos ayer, y te filtra un pase para Juanmi, que al final acaba en ocasión muy clara de gol. A pesar de las ocasiones claras, que creo que el Betis, pues al final es que pudo ganar holgadamente al Getafe, creo que tuvo dificultades en salida y en ataque posicional, por eso mismo lo comento. Aún así, después lo comentaremos, evidentemente el Betis la tuvo muy clara para poder golear y creo que fue el merecedor de ganar el partido.
En la segunda parte, casi que igual que en la primera, tuvo más problemas que en la primera mitad porque Guardado, como comento, estuvo realmente mal, pero sin balón volvió a estar muy seguro. Nuevamente, Guido Rodríguez espectacular, cuajó un partido muy bueno con las coberturas a ambas bandas, consiguiendo imponer, digamos, que esa raya centro del campo para que el equipo de Bordalás no consiguiese generar ocasiones, ganando duelos, imponiendo su físico. Lo del argentino es una barbaridad, y para esos tramos en los que el Betis con balón tuvo dificultades y el Getafe, como comento, es que tuvo incluso muchos ataques posicionales, pues Guido Rodríguez consigue salvar al equipo y consigue que el equipo sea mucho más compacto y más sólido defensivamente. Al final, en una segunda parte que con balón está, yo creo que le cuesta mucho, está muy cortito el Betis de Pellegrini, sin el balón se defiende bien y en una jugada aislada le llega el penalti sobre Borja Iglesias. Evidentemente, creo que también tenemos que poner en liza, como he dicho en la primera parte, el buen trabajo del equipo sin balón en esos tramos en los que no conseguía salir de presión. Por poner en una balanza, digamos, lo que fue el partido del Betis ayer y entre comillas los merecimientos, aunque aquí en el canal no solemos hablar de eso. Creo que el Betis mereció ganar por dos simples razones. La primera, porque sin balón estuvo realmente bien y el Getafe apenas consiguió quedarle peligro. Y en segundo lugar, porque a pesar de tener problemas en salida y en ataque posicional, es que tuvo un sinfín de ocasiones claras en área contraria para poder haber goleado. Yo creo que si el Betis mete la de Loren, honestamente se le pone el partido muy de cara y todo cambia bastante. Al final le acaba entrando el penalti, pero es que tiene muy claras. Loren, dos clarísimas, Borja Iglesias que también tiene para empujar una, Sergio Canales delante del portero. Al final, claro, es que si jugando mal o con dificultades en salida generas tantas ocasiones, primero, tienes que hacértelo mirar para esa salida de balón, pero es que en segundo lugar puedes estar tranquilo porque tienes calidad arriba. También esto va relacionado directamente con las dificultades del Getafe atrás, es evidente. Esto con otro equipo no te sucede y no te permiten esas facilidades en las zonas atacantes cuando pues no consigues dominar esa salida de balón. Pero a pesar de esto es que el Betis, a pesar de tener alguna dificultad en algunas facetas, lo hizo todo para ganar, defenderse bien y tener ocasiones. Mandy Sidney de nuevo muy bien en esa segunda parte cuando el equipo empezó a perder la pelota, a estar más desorganizado, yo creo que también a sufrir bastante porque con balón no conseguía salir y el Getafe estaba teniendo mucho ataque posicional, mucho balón en largo. Mandy Sidney estuvieron realmente bien, imponiéndose en área propia, ganando muchos duelos, después dándole salida al equipo en largo como podían porque Guardado y Guido no estaban apoyando mucho en esa faceta del juego y evidentemente de nuevo Issa Mandy realmente bien, también tirando el fuera de juego porque en el minuto 90 lo hace y le sale de maravilla, así que de nuevo un partido muy bueno del argelino. Al final un partido con dificultades en algunas facetas, pero que creo que el equipo de Pellegrini pues consiguió solventar con mucha autoridad, sobre todo en las ocasiones que no le entraron, pero que si le hubiesen entrado, pues creo que lo hubiese tenido todo mucho más de cara. A pesar de esto, también tenemos que tener en cuenta que el Getafe venía a dejárselo todo, se está jugando muchísimo por la racha, por las sensaciones y porque está cada vez más cerca el descenso. Cucurella y Nyom, cada vez que replegaban, cada vez que perseguían los laterales del Betis, era un espectáculo. Así que también tenemos que tener en cuenta el esfuerzo defensivo del Getafe para que el Betis tuviese esos problemas en salida de balón. El Panda, que parece estar inspirado, salió y forzó dos penaltis, metió el segundo y le dio una semanita más los 3 puntos al Betis. Así que por mi parte, de nuevo el gallego creo que vuelve a tener importancia en el equipo y veremos qué tal evoluciona, veremos si vuelve en esta racha goleadora que ya le vimos antes de la lesión o veremos si por lo contrario, esperemos que no vuelva aquel Borja Iglesias que tantas decepciones nos ha dado. Otro de los nombres propios, Cristian Tello, que salió en el 13 por Nabil Fekir y que después se marchó casi que al final del partido a falta de 10-15 minutitos por Juanmi. Además el catalán se marchó bastante enfadado. Yo creo que Pellegrini en la primera parte se equivocó, incluso después creo que se arrepintió con ese cambio de Tello. Se quedó bastante cortito frente a Gineda Conam Ortega. Perdió muchos duelos, no consiguió desbordar en 1 contra 1, no consiguió explotar ese balón al espacio jugando por dentro. Lo hemos comentado también muchas veces. Creo que el catalán es terrorífico, le cuesta una barbaridad y pierde muchos balones. Y veremos si vuelve a enchufarse en la dinámica, porque lo cierto es que creo que ayer estuvo realmente mal y que al equipo no le dio prácticamente nada, no consiguió producir prácticamente nada desde esa banda izquierda. Hasta aquí el vídeo de hoy, al final lo hemos comentado durante el vídeo, dificultades en algunos tramos con balón, sobre todo lejos del área y sin balón, creo que muy bien el equipo y muy compacto y de nuevo 3 puntitos más que se lleva el Betis con Borja Iglesias a la cabeza. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.